En la clase de seminario de tópicos de ciencias naturales vamos a tocar la unidad que habla sobre el ser humano como parte del universo. Vamos a tocar el tema del ser humano en el planeta Tierra y vamos a hablar de los niveles de organización. Tenemos el nivel de organización químico, que está formado por átomos y moléculas. Los átomos, que nosotros podemos encontrar su información en la tabla periódica, ¿verdad? Estos átomos se unen y forman moléculas, moléculas como el H2O, que es el agua, ¿verdad? O el O2, que es el oxígeno que respiramos, o el O3, que es el ozono, y así, ¿verdad? Muchas otras estructuras que son moleculares. Luego, ese es el nivel químico, ¿verdad? El nivel de organización químico. Luego entramos al nivel de organización biológico. En este nivel comenzamos hablando de los organelos celulares, como los ribosomas, núcleos, eh, vacuolas y otras cosas que forman parte de una célula. Estamos hablando ya del nivel de organización biológico. Entonces, estos organelos se unen y forman células. Las células se unen y forman tejidos. Los tejidos se agrupan y forman órganos, ¿verdad? Eh, los órganos se pueden unir y formar aparatos, o un solo tipo de órgano, ¿verdad? Puede formar lo que es un sistema. En este caso, por ejemplo, el sistema nervioso está formado solamente por lo que son neuronas, ¿verdad? Entonces, ese es un sistema. Y aparato está formado por diferentes órganos. Y cada órgano está formado por un tipo de tejido. Entonces, por eso hablamos de que los órganos pueden formar un sistema o un aparato. Los sistemas o aparatos pueden formar un organismo. Más bien deberíamos decir que que los sistemas y aparatos forman lo que son organismos. Los organismos forman lo que son poblaciones, una población de patos, una población de gatos, una población de vacas. Las poblaciones forman las comunidades. Las comunidades están formadas, las comunidades están formadas por poblaciones. Las comunidades más un ambiente, ¿verdad? Un área determinada forman lo que son ecosistemas. Y varios ecosistemas forman lo que es la biosfera. Eso, el nivel de organización ecológico comienza desde las poblaciones, ¿verdad? Desde las poblaciones, comunidades, ecosistemas y termina con la biosfera. Esos son los tres niveles de organización. La homeostasis. La homeostasis se refiere al equilibrio que se debe mantenerse en el cuerpo, ¿verdad? Y también en el planeta, pero más que todo enfocado en el cuerpo. Por ejemplo, nosotros debemos de mantener un equilibrio en cuanto a nuestra temperatura. Nuestra temperatura interna debe ser de 37 grados centígrados. Y por eso ustedes van a ver que cuando hace mucho calor, que de repente podríamos sentir que la temperatura de nuestro cuerpo va subiendo. Entonces lo que el cuerpo hace es que empieza a sudar para refrescar y entonces la temperatura interna baje. También puede ser que si hay frío, ¿verdad? La temperatura baje de los 37, baje, ¿verdad? A menos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Trata de que el calor que nosotros generamos internamente no se pierda, sino que se quede para poder mantener la temperatura de 37. ¿Y cómo lo logra? Pues poniendo la piel de gallina. Es cuando los poros se cierran y los pelitos por esa reacción se ponen como parados. Entonces decimos nosotros que tenemos una piel de gallina. Esa es una reacción para poder mantener la temperatura a 37 grados cuando hace frío y no estamos abrigados. Ahora, otra cosa importante de los seres humanos es el metabolismo. El metabolismo está formado por dos, por catabolismo y anabolismo. En el catabolismo es cuando descomponemos o fraccionamos, ¿verdad?, los alimentos. Cuando una tortilla es partida dentro de nuestro aparato digestivo para descomponerlo en las diferentes estructuras, moléculas, ¿verdad? Moléculas o átomos. De ahí se saca la glucosa, se saca el potasio, el calcio y todo lo que el cuerpo puede sacarle a la tortilla
y luego tirarlo, ¿verdad?, al torrente sanguíneo. Ese es catabolismo. Anabolismo es cuando el cuerpo arma estructuras, ¿verdad?, dentro de las células, por ejemplo. Las células, algunas producen proteínas. Una proteína son los anticuerpos. Para formar esas proteínas, las células necesitan nutrientes. Entonces, necesitan moléculas, necesitan átomos. Agarran esas moléculas y átomos y procesan y forman lo que son las proteínas. Una proteína, como les decía, pueden ser los anticuerpos. Ahora, para poder mantener nuestro cuerpo, para mantener esa homeostasis, ¿verdad?, ese equilibrio en nuestro cuerpo, necesitamos realizar ejercicio. El ejercicio, ¿verdad?, nos da 3 beneficios. Uno, mantiene el cuerpo en forma. Cuando hablamos de que lo mantiene en forma es porque los músculos se fortalecen, igual que los huesos, ¿verdad? Y se mantiene el peso corporal idóneo. Número 2, disminuye el riesgo de enfermedades. Una de las enfermedades que más nos está ahorita quejando, ¿verdad?, es la presión, problemas de presión, presión alta o presión baja. Con el ejercicio nosotros podemos controlar esas enfermedades. Otra es el problema respiratorios, ¿verdad? También nosotros podemos beneficiarnos con el ejercicio y lograr mantener nuestros pulmones sanos. Y dice que el cerebro genera endorfinas. Las endorfinas son hormonas que nos hacen que las emociones, ¿verdad?, tengamos emociones importantes y que nos benefician, ¿verdad? El tener un semblante de un poco bueno, que las emociones se fortalezcan. Entonces eso se logra con el ejercicio. Hay una mejor alegría, ¿verdad? Nos sentimos más alegres, más emocionados en cuanto a rendir en el trabajo, rendir en nuestros quehaceres. Entonces, eso es como las he producido, todas esas emociones se producen por hormonas que se logran a través del ejercicio. Y hay otra cosa, el estrés, ¿verdad? Sabemos que ahora en nuestro tiempo el estrés nos agobia. Entonces, con el ejercicio usted se relaja y puede controlar el asunto del estrés. Tenemos también que los seres humanos dependemos de nuestro sistema nervioso. Y hay una ciencia que se conoce como neurociencia, ¿verdad?, que trata sobre el estudio del sistema nervioso y los aspectos que tienen que ver con su función, estructura y desarrollo. La neurociencia, además de tratar de conocer, ¿verdad?, el sistema nervioso, nos brinda información sobre qué áreas, cómo se controlan nuestras emociones, nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje. Entonces, para entender esto, primero quiero que veamos algo sobre la estructura, ¿verdad? Sobre la estructura de lo que hay dentro de nuestra cabeza. Lo que tenemos dentro de nuestro cráneo, ¿verdad?, es lo que le llamamos encéfalo. El encéfalo se divide en cerebro, que es todo esto rosado que ven acá, el cerebelo, que es la parte de abajo, un poco más oscura, y el bulbo raquídeo, que está casi en la base del encéfalo, de lo que es la parte baja del encéfalo. Y después tenemos la espina, la médula espinal, la espina dorsal, ¿verdad? Entonces, estas cosas forman lo que es el encéfalo. Ahora, el cerebro está dividido en lóbulos. El cerebro está dividido en lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Estos espacios tienen que ver con ciertas funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal tiene que ver con la planificación, con pensamiento, con centro racional, resolución de problemas, regulación del sistema emocional.
¿verdad? Eso controla el lóbulo frontal. Los temporales, que son en ambos lados de nuestra cabeza, ¿verdad? Estos tienen que ver con sonidos, reconocimiento de rostros, objetos y memoria a largo plazo. O sea, aquellas cosas que recordamos de hace tiempo, lo hacemos a través del lóbulo temporal. Y el lóbulo occipital, ¿verdad? Tiene que ver con la visión, orientación espacial, cálculo y ciertos tipos de reconocimiento. Entonces, estas áreas de nuestro cerebro son las encargadas de realizar esas funciones que les acabo de mencionar. Entonces, todo esto, todo este conocimiento se obtiene a través de la neurociencia. Pero hay una rama de la neurociencia que tiene que ver con la neurodidáctica. O sea, que nos dice cómo utilizar la neurociencia y aplicarlos en el aprendizaje. Dice que entre más conexiones neurales tengamos, mejor aprendizaje. Ahora, cada nuevo aprendizaje genera nuevas redes neuronales, o sea, nuevas conexiones. Significa que si usted aprende cosas nuevas, va a tener más conexiones. Y si tiene más conexiones, va a tener un mejor aprendizaje. Todo está como un círculo vicioso ahí. Usted va aprendiendo más conexiones neuronales, mejor aprendizaje. Y así va aprendiendo otras cosas y se le van facilitando. La cosa es no dejar de aprender. Dice que el proceso de aprendizaje es único y diferente para cada ser humano. O sea, tenemos un aprendizaje personalizado. Eso nosotros, si ustedes trabajan con alumnos, se habrán dado cuenta que no todos aprenden al mismo tiempo. Y que algunos que les cuesta aprender, pero luego razonan con mayor facilidad. Entonces, cada uno aprende a un ritmo. Claro, no es que deben ser tiempos tan diferentes, pero sí hay una diferencia, ¿verdad?, que podemos notar. Otra, el cerebro procesa mejor si se activan sus inteligencias múltiples. O sea que nosotros tenemos diferentes habilidades, por decirlo así, o aptitudes, que es lo que nos define. A algunos les gusta la música, a otros les gusta pintar, a otros les gustan las matemáticas, a otros les gusta escribir, a otros les gusta, bueno, hay diferentes aptitudes. Entonces, esas son las inteligencias múltiples. Entonces, si nosotros pudiéramos diferenciar esas cosas dentro de nuestros alumnos y enseñarles mediante la aptitud de cada uno, eso pues nos beneficia en el asunto del aprendizaje. Para lograr el aprendizaje es necesario aprender haciendo. Entonces, esto pues ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que aprendemos mejor cuando hacemos, cuando entramos en contacto, ¿verdad?, con el mundo real, cuando practicamos lo que nos están enseñando. También dice que valorar los conocimientos previos, ¿verdad? Si existen bases de anclaje de los nuevos conocimientos, mayor riqueza de redes cognitivas. O sea que es bueno siempre conocer o armar un diagnóstico de qué es lo que saben nuestros muchachos para luego, ¿verdad? Puede ser en la introducción de cada tema, para luego ver en qué les podemos ayudar, ¿verdad? O si ya están adelantadas en ciertas cosas, y enseñar cosas nuevas. Controlamos lo que queremos aprender, ¿verdad? Eso pues nosotros nos disponemos para aprender, nos podemos predisponer. Entonces, eso es importante saberlo al momento de las enseñanzas. Las emociones importan y mucho en el proceso de aprendizaje. O sea que entre mayor motivación, mejor es el proceso de aprendizaje. Y tenemos la pirámide de Glasser, ¿verdad?, que nos dice cómo nosotros vamos aprendiendo. Y dice que de leer obtenemos un 10% de aprendizaje. Solo escuchar, un 20%, solo de lo que oímos. Un 30% de lo que
observamos, solo ver, ¿verdad? Ver, tenemos un 30%. Pero si vemos y escuchamos, tenemos un 50%. O sea que cuando nosotros, por ejemplo, vemos televisión, que estamos observando y estamos escuchando, tenemos un 50%. Pero no solamente puede ser a través de la televisión, puede ser a través de alguien que está haciendo una demostración. Está hablando y nosotros estamos viendo lo que él está haciendo. De eso obtenemos un 50%. 70% si discutimos, ¿verdad? O sea, cuando se arman las tertulias positivas, no tertulias de chambre, sino de altura, ¿verdad? Entonces, y hay discusiones, entonces de eso se obtiene un 70% de aprendizaje. Cuando alguien, además de leer, escribe, interpreta y participa en debates, en foros y todas las cuestiones que, o sea, hay personas que leen, pero que se quedan solo en leer. Pero hay quienes leen y escriben. Y si lee y escribe, lógico que necesita interpretar. Y si además de eso participa en debates, entonces eso hace que logre obtener un 80% de aprendizaje de todo lo que hace. Y lo otro es que el 95%, ¿verdad?, es cuando enseñamos. O sea que su conocimiento, usted se lo enseña a alguien, entonces usted está obteniendo un 95% de aprendizaje de todo lo que está enseñando. Recuerden que a veces enseñamos, ¿verdad? Pero hay cosas nuevas que en el momento en que estamos enseñando aparecen cosas nuevas que no sabíamos. Entonces, de todo eso, de todas las cosas nuevas, el 95% de lo que estemos enseñando se nos va a quedar. ¿Qué se tiene que hacer como docente para poder obtener ese conocimiento? Para poder enseñar, más que todo, y lograr ese conocimiento. Dice que el cerebro es un órgano plástico, que se deben diseñar experiencias de aprendizaje en las que los sujetos deban utilizar de forma práctica e inmediata el contenido de lo que aprenden. De manera práctica, lo que están aprendiendo. Otra, solo aprendemos si se incorporan las emociones, que ya lo mencionábamos, ¿verdad? Realizar actividades que produzcan un vínculo emocional, ¿verdad? La importancia de las relaciones. Aquí lo que hablábamos en la clase anterior del trabajo cooperativo, ¿verdad?, donde todos interrelacionan y se benefician porque pueden aprender cosas nuevas de los compañeros que integran el equipo. Otra, la importancia del contexto y la acción, o sea, diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje centradas en acciones cercanas a los estudiantes que logren que estos se involucren, ¿verdad?, involucrarlos. Esa es la importancia del contexto y la acción. No existe una única inteligencia. Entonces, o sea que no porque diga alguien, mi habilidad es esto, yo estoy mis aptitudes son estas. No, todos podemos aprender de todas las áreas. El aprendizaje está distribuido, o sea, desarrollar en los estudiantes habilidades sociales, capacidades de selección de contenidos, categorización, diseño de objetivos, para que creen su propio aprendizaje, ¿verdad? O sea que nosotros como docentes solo somos guías y los estudiantes ellos solos van a diseñar cómo van a ir aprendiendo. Ruptura entre lo formal, no formal e informal en educación. Tener en cuenta que el aprendizaje es continuo y no solo se da en el aula. Crear actividades de enseñanza-aprendizaje que enseñen a discriminar la información, a manejarla, a diversificarla, a emprender retos, a resolver problemas. Nosotros hablamos de una división entre lo que es lo formal, lo no formal y lo informal. No, aquí no se trata de eso, se trata de que lo que aprendan en la clase, ¿verdad?, puedan ponerlo en práctica también en sus hogares y en sus comunidades, o sea, la parte no formal o la parte informal, ¿verdad? Y bueno, en esto de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?, y conociendo un poco sobre la neurociencia, entonces
podemos nosotros pensar en cómo aprendo, cuándo aprendo, qué aprendo, por qué y para qué aprendo. Eso si estamos en la parte de aprender. Pero también podemos pensar en cómo enseñar, si ya somos docentes, cómo enseño, cuándo enseño, qué enseño, por qué y para qué enseño. Ahora pasamos a la parte de los virus que tienen que ver con el sistema inmunológico, ¿verdad? En esta parte, pues, la parte inmunológica que es de mucha importancia en los seres humanos, ¿verdad? La parte de los virus es muy importante, más en nuestro tiempo, saber un poco sobre ellos. Se dice que los virus son pequeños pedazos de ARN o ácido ribonucleico o ADN, ácido desoxirribonucleico. Muchos están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocidas como cápsides, ¿verdad? Las cápsides son la envoltura de los virus. Los virus no pueden reproducirse por sí solos, necesitan meterse en una célula, en el ADN de una célula, para que la célula cuando se divida también el virus. Y estas son algunas formas, por ejemplo, el VIH, ¿verdad? O sea, el virus del SIDA tiene más o menos esta forma, la de la hepatitis, el ébola, y bueno, aquí ven otras estructuras. Las bacterias, ¿verdad? Que es otra forma de invasores de nuestro cuerpo, dice que son microorganismos procariotas que presentan diversas formas, incluyendo esferas, o sea, que le llamamos cocos, barras, que le llamamos bacilos, filamentos curvados, que los llamamos vibrios, y helicoidales, que son los que tienen forma de espirales, y espiroquetas. O sea, que nosotros, primero, al hablar de bacterias, ¿verdad? Dice que son procariotas, o sea, que su núcleo no está en una envoltura, sino que está regado en el citoplasma. Para empezar, por eso son procariotas. Y que las bacterias tienen diferentes formas. Si tienen forma de esfera, le llamamos cocos, como este. Si tienen forma de barras, como este, le llamamos bacilos. Si tienen forma de filamentos curvados, ¿verdad? Le llamamos espirilos. Y así, dependiendo de la forma, son estructuras en general, se les da un nombre. Entonces, si tienen forma de cocos, decimos, ¿verdad? Perdón, si tienen forma de esfera, le llamamos cocos. Si tienen forma de barras, le llamamos bacilos. Si tienen formas curvadas, le llamamos vibrios, ¿verdad? Como este que está aquí. Y si son helicoidales, se les conoce como espirilos o espiroquetas, ¿verdad? Helicoidales, que son como formas pueden ser así como curvadas como esta, o como un espiral, como lo que es el plagatox, por ejemplo, que utilizamos para espantar los zancudos. Entonces, esos son espirilos, ¿verdad? Esas son las formas de las bacterias. En el sistema inmunológico humano tenemos que hay tres tipos de inmunidad. Lo que es, por ejemplo, bueno, el sistema inmunológico, ¿verdad? Humano, hay tres formas en las que va desarrollando su sistema de inmunología. Uno es la inmunidad innata, que es la protección con la que nace. Es la primera línea de defensa de su cuerpo, incluyendo barreras como la piel y las membranas mucosas. Evitan que sustancias nocivas entren al cuerpo. La inmunidad activa. En esta también se le llama inmunidad adaptativa, perdón. Se desarrolla cuando se infecta o se vacuna contra una sustancia extraña. Y la inmunidad pasiva, que ocurre cuando se recibe anticuerpos contra una enfermedad en lugar de producirlos a través de su propio sistema inmunitario. Este tipo de inmunidad brinda protección inmediata, pero solo dura unas pocas semanas o meses, ¿verdad?
Eh, en la innata, pues nosotros nacemos, como ya lo mencionábamos, la piel y en el sistema de las fosas nasales tenemos pelitos, por ejemplo, que retienen polvos y bacterias. En la activa, ¿verdad? Pues nosotros podemos obtenerla a través de una forma natural, o sea, cuando entramos en contacto con ciertas bacterias desarrollamos inmunidad. Y la pasiva es como por ejemplo las madres, ¿verdad? Se aconseja que las madres den de amamantar a su bebé, porque de ahí la madre le va dando eh, ciertos anticuerpos que le sirven solamente por cierto tiempo, ¿verdad? Por mientras el cuerpo del niño desarrolla su propio sistema inmunológico. Otro sistema, ¿verdad? Bueno, dentro de nuestro sistema inmunológico hablamos de glóbulos blancos. Y de los glóbulos blancos tenemos dos células muy importantes. Recuerden que los glóbulos blancos son células. Entonces, dentro de ellas tenemos dos células muy importantes. Las células T y las células B. Las células T que se encargan de destruir células infectadas, que ya sean virus o bacterias, ¿verdad? O células cancerígenas. Las células T descomponen este tipo de invasores que pueden ser bacterias o virus o células cancerígenas. Las identifican y las destruyen. Las células B dice que producen proteínas conocidas como anticuerpos, que era lo que mencionábamos anteriormente, que algunas células producen proteínas y esas proteínas, algunas se conocen como anticuerpos. Entonces, las células B producen anticuerpos, ¿verdad? Anticuerpos. Esos anticuerpos viajan y reconocen cuando hay un virus o una bacteria y la atacan y la destruyen. No es la célula en sí la que destruye a estos invasores, sino que las células B producen el anticuerpo y el anticuerpo es el que se encarga de destruir este tipo de invasor, que puede ser una bacteria o puede ser un virus. En el cuerpo humano, ¿verdad? Hay órganos que se encargan o que tienen que ver con el sistema inmunológico. Por ejemplo, las amígdalas, que las tenemos en la parte baja de la garganta, bueno, en la garganta. El timo, que está un poquito más abajo. El vaso, ¿verdad? Que aquí lo vemos, cerca del hígado, ¿verdad? Del estómago más que todo, ¿verdad? Las placas de Peyer que tienen que estar, bueno, están dentro de los intestinos. Y médula ósea, que es una sustancia que está dentro de los huesos. Esta médula es la encargada de producir los glóbulos blancos, ¿verdad? Igual que los glóbulos rojos. El apéndice, que está muy ahí, está pegado al intestino grueso, que es una colita que muchas veces da problemas. Y los ganglios linfáticos, los ganglios que cuando tenemos una infección se inflaman, ¿verdad? Más que todo en la parte de acá de la ingle, ¿verdad? En la parte eh, cerca de los genitales. Si hay una infección en la parte baja, en los miembros, en la parte baja del pie, en la planta del pie o en los dedos, a veces una herida o un hongo que no se controla, entonces hace que se inflamen estos ganglios. Igual que en las axilas, ¿verdad? Abajo de las axilas, estos se inflaman si las infecciones son un poco arriba. O estos de acá, de la parte de atrás del cuello, en la nuca que decimos, se inflaman también si hay una infección en nuestra garganta, una infección fuerte que ya no se puede controlar, entonces se inflaman estos ganglios. O a veces cerca también hay ganglios debajo de la quijada, ¿verdad? En la parte de abajo, igual cuando las amígdalas no logran controlar la infección, entonces estos ganglios se activan y se inflaman. Cuando se inflaman significa que la infección está fuera de control, ¿verdad? Cuando estos ganglios se inflaman es porque la infección ya el cuerpo está teniendo problemas para controlarla. Por lo tanto, es necesario los antibióticos. Es muy común a las personas por ejemplo, el empacho, ¿verdad? El sobador casi siempre
identifica esto en las manos y dice, aquí hay unos granitos y hay que deshacerlos. Entonces empieza a frotarlos y a frotarlos y a frotarlos. Realmente lo que está tocando ahí son ganglios, ¿verdad? Son ganglios que se han inflamado porque hay una infección en el intestino, ¿verdad? Entonces, nada que ver con eso. No tiene que ver, ¿verdad? El que vaya a destriparlos, como dice el que está resolviendo el problema del empacho. Entonces, estos son, es una defensa de nuestro cuerpo. Y, como les digo, cuando ya están inflamados, están diciendo, están mandando un mensaje, que la infección ya no se puede controlar y por lo tanto hay que hacer algo para ayudar. Las vacunas. Aquí ya entramos a otro tema, ¿verdad? ¿Qué son las vacunas? Son aquellas preparaciones que son producidas ¿verdad? Con toxoides, bacterias, virus atenuados, muertos o realizadas por ingeniería genética y otras tecnologías, que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad, estimulando la producción de defensas. Esas son las vacunas, ¿verdad? Dice que las vacunas pueden ser de virus vivos. Claro, estos virus están debilitados en un laboratorio, ¿verdad? Los han debilitado, pero tienen la información suficiente para que cuando entren a nuestro cuerpo, el cuerpo pueda generar anticuerpos. Porque lo que se busca con las vacunas es que nuestro cuerpo genere anticuerpos. ¿Y cuándo va a generar anticuerpos? Bueno, cuando haya un invasor. Y para cada invasor, nuestro sistema inmunológico produce anticuerpos específicos para cada invasor. Entonces, cuando le metemos un virus, ¿verdad? Que está así como medio muerto, y lo metemos a nuestro cuerpo, entonces el cuerpo reacciona y crea los anticuerpos. Entonces, si ya nos ataca un virus vivo, ¿verdad? Con toda la fuerza, el cuerpo ya está preparado, ya tiene los anticuerpos y lo ataca. Vacunas muertas inactivadas se hacen de una proteína u otros pequeños fragmentos formados de un virus o bacteria. O sea que en los laboratorios a los virus, ¿verdad?, de cuales nos queremos proteger, se les sacan ciertas proteínas que al momento de introducirlas como vacuna en nuestro cuerpo, el cuerpo va a reaccionar a esas proteínas y va a formar lo que son los anticuerpos. Vacunas toxoides. Estas contienen una toxina o químico producido por la bacteria o virus. O sea que las bacterias o los virus producen ciertas toxinas que son las que nos provocan los malestares. Entonces, los laboratorios producen esas toxinas, las meten en una vacuna, luego nos la introducen a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reconoce eso, ¿verdad? Como que si fuera el virus y empieza a producir el anticuerpo. Luego las vacunas biosintéticas contienen sustancias artificiales que son muy similares a pedazos de virus y bacterias. Entonces son estructuras que no son, ¿verdad?, realmente parte del virus, sino que se han creado, que tienen la misma estructura que el virus, que parte del virus o de la bacteria, y que ya en el cuerpo, cuando se introducen como forma de vacuna, el cuerpo lo ve y cree que es el virus. Entonces produce los anticuerpos y con ello pues logra que nuestro sistema inmunológico esté preparado para cuando venga la vacuna, entonces poder atacar sin ningún problema.